Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia que nos acompañan en Consultorio Jurídico. Bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Julio César Aldana, director nacional del INVIMA. Doctor Aldana, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Consultorio Jurídico. Muchas gracias a ustedes. Me place mucho saludarlos a ti y a todas las personas que nos ven a esta hora por Telecaribe. La razón por invitarlo, doctor Aldana, es un gran funcionario a nivel nacional que tiene hoy en día la responsabilidad del tema más importante por el cual atraviesa no solamente Colombia, sino el mundo, que es el COVID-19. Para poder ilustrar mejor a nuestros televidentes, ¿cuáles son las principales funciones que tiene el INVIMA para atender esta pandemia y en general para proteger la salud de los colombianos? Pero miren que esta pandemia ha traído una serie de desafíos, de retos a toda la humanidad, no solamente a Colombia y no solamente a INVIMA, sino a todas las agencias regulatorias del mundo. Nosotros hemos tenido que adecuarnos y lo más importante es ese esfuerzo que hemos hecho durante esta pandemia para buscar un equilibrio entre el afán que nos trae la emergencia sanitaria que deriva de la pandemia y el rigor regulatorio que tenemos que tener. Obviamente hay una serie de fenómenos que se han sucedido con el advenimiento de la crisis y que han desafiado, por supuesto, al INVIMA. Le voy a citar unos 2 o 3. El desabastecimiento, por ejemplo, de elementos de protección personal, especialmente para médicos y profesionales afines. El desabastecimiento de algunos medicamentos que se utilizan muchísimos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, todas estas funciones que tiene el INVIMA regularmente, que es la vigilancia de medicamentos, de alimentos, de dispositivos médicos, de productos de aseo, higiene y limpieza tan importantes en este momento, se han multiplicado por 100. Y con los fenómenos de desabastecimiento nos hemos visto en la necesidad de acudir a figuras que están contempladas en la norma sanitaria vigente, como la declaración de vitales no disponibles, para que esto no suceda. De tal manera que ha sido un reto, y un reto muy grande, le repito, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Y ahí en esa función del INVIMA, doctor, nos dimos cuenta que que se escasearon los tapabocas, que no se conseguía el alcohol. ¿Qué se hizo en ese momento para poder abastecer a los colombianos que requieren de estos productos? Claro, lo primero que hicimos de la mano del señor presidente de la República, del doctor Iván Duque, y del señor ministro del ramo del órgano rector, en este caso, que es el Ministerio de Salud, del doctor Fernando Ruiz, fue hacer un trabajo muy arduo con la Organización Mundial de la Salud y con la academia, con todas las organizaciones científicas, con la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, con la Asociación de Medicina Crítica. Allá hay muchos médicos en la costa, en Barranquilla, particularmente el doctor José Luis Aquini, que nos ha ayudado muchísimo en todo esto. Entonces nos dimos a la tarea de identificar como que un universo de productos que fueran sensibles para el manejo de la crisis. Y allí inmediatamente aparecieron todos los elementos de protección personal, especialmente los tapabocas. Con los tapabocas se sucedió un fenómeno al inicio de la pandemia que fueron unas figuras muy complejas que tuvieron que ver con el acaparamiento y con la especulación del producto. Entonces, una vez que se tomaron las medidas que se tomaron, esto desapareció. Pero también identificamos que había pocos ventiladores. Entonces, y habían 105 principios activos, 105 medicamentos que eran susceptibles de desabastecimiento. Toda esa tarea la hicimos de la mano de la Organización Mundial de la Salud, de la Academia, del Ministerio, y acudimos a varias figuras. El gobierno, en el marco ese del estado de excepción que se declaró de la emergencia sanitaria, también se generaron algunas medidas excepcionales. Y fue así como todos estos productos, los medicamentos, los dispositivos médicos, el alcohol, etcétera, etcétera, se declararon vitales no disponibles algunos, y algunos, en el marco de esa norma del estado de excepción, se racionalizaron los requisitos. Se bajaron al mínimo. Obviamente se mantuvieron algunos que nos dieran garantías en materia de salud pública, porque tan grave es que no existan como que los que existen no sirvan o hagan daño. Y acudimos a muchísimas figuras. Entonces, luchamos primero contra el desabastecimiento de los tapabocas. Hoy Colombia tiene tapabocas, yo creo que ya hay una sobreoferta.
El tema de los ventiladores, el gobierno hizo una tarea grandísima, adquiriendo en el mercado internacional un mercado muy difícil, porque es que países muy poderosos, con mucho dinero, con mucha capacidad de compra, que también padecen la pandemia, necesitaban ventiladores. Algunos de ellos son fabricantes, otros tienen más capacidad de compra de Colombia. Entonces se sucedió un fenómeno inédito, casi que en Colombia, y pocos han sucedido en Latinoamérica, y es que en un esfuerzo del gobierno, pero sobre todo de la academia y del sector privado, apoyamos unas iniciativas locales para el desarrollo de ventiladores mecánicos. En la costa hay uno, en Antioquia hay 3, 4, en Bogotá hay 2, uno que va muy avanzado, que es el de la Universidad de La Sabana, y así sucesivamente. Y lo mismo pasó con los medicamentos. Identificamos 56 principios activos críticos dentro de estos 105 que tenían un riesgo de desabastecimiento. Para que no se materializara ese riesgo, comenzamos a hablar con todos los fabricantes, con todos los importadores, con toda la academia. Declaramos algunos de ellos vitales no disponibles. ¿Qué significa esto? Que se pueden importar y se pueden fabricar con esos requisitos racionalizados que le mencionaba. Y ahí hemos nosotros, de manera medianamente exitosa, afrontado esta pandemia que tiene una particularidad, y es que no solamente Colombia, sino que el mundo no conoce la historia natural de esa enfermedad que estamos enfrentando. Doctor Aldana, y para el personal de la salud, ¿cuál ha sido el apoyo, el aporte que se le ha dado para proteger a estas personas que están de alguna manera arriesgando su vida para protegernos a todos? Mire, hay algunas cifras que se contradicen, pero nosotros tenemos cifras cercanas a los 900.000 profesionales. Otros dicen que es un poco más, que se acerca al 1.000.000. Incluso algunos cálculos hablan de que son 1.100.000 profesionales dentro de médicos y profesionales afines. Ese es un talento humano muy valioso. Es un talento humano que el país no se podía dar el lujo en este momento de pandemia de que no funcionara. De tal manera que el gobierno nacional, repito, en cabeza del señor presidente Iván Duque, se dio a la tarea, bajo el liderazgo personal de él, de ver cómo se protegía ese personal. Ahí se hicieron unos esfuerzos grandísimos con las ARL, con el Ministerio de Salud y con la gerencia del COVID, para que ese personal, para que ese talento humano estuviera protegido. Han sucedido accidentes, obviamente. Es que esto nosotros estamos, la comunidad científica, no solamente la nacional, sino la internacional, está confundida. Hoy, a la fecha, no hay una data robusta, ni hay una evidencia científica contundente de una sustancia a la vista para prevenir o curar el COVID. Hay 140 iniciativas de vacunas en el mundo, 9 ya están en fase 3, y nadie sabe en el mundo tampoco, ninguna agencia regulatoria sabe qué va a pasar con la vacuna, cuál va a ser el caballo ganador, con qué características va a salir esa vacuna, si es una dosis, si son 2 dosis, si esa vacuna sirve lo mismo en adultos que en niños, si sirve lo mismo en caucásicos que en afrodescendientes, si sirve lo mismo en hombres que en mujeres, en fin, todavía hay muchas cosas por dilucidar, y en eso estamos nosotros en el gobierno nacional, trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Salud, trabajando de la mano con la academia y con la comunidad científica. Muy bien, doctor Aldana. Sobre eso de la vacuna vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos en Consultorio Jurídico. Si pagas tu impuesto, también ayudas. Si tienes deudas de vigencia 2019 y anteriores, ahora puedes pagar el 80% del capital y te ahorras el 20% restante y la totalidad de los intereses y sanciones. Aprovecha y ponte al día. Oportunidad válida hasta el 31 de octubre de 2020. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Oye, dale luz verde al ahorro. Pon al día tus deudas de impuesto vehicular. Aprovecha el 100% de descuento en intereses y sanciones y 20% en el capital de deuda. Aplica solo para vigencias de 2019 y anteriores. Válido hasta el 31 de octubre. Secretaría de Hacienda. Gobernación del Atlántico. Es momento de apreciar más la vida y no relajarnos. Recordemos que continuamos luchando contra un virus invisible pero letal. Por eso, sigamos manteniendo la distancia, lavándonos las manos y usando el tapabocas de forma correcta.
Mensaje de la Alcaldía de Barranquilla y Consultorio Jurídico. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Oye, dale luz verde al ahorro. Pon al día tus deudas de impuesto vehicular. Aprovecha el 100% de descuento en intereses y sanciones y 20% en el capital de deuda. Aplica solo para vigencias de 2019 y anteriores. Válido hasta el 31 de octubre. Secretaría de Hacienda. Gobernación del Atlántico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Es momento de apreciar más la vida y no relajarnos. Recordemos que continuamos luchando contra un virus invisible pero letal. Por eso, sigamos manteniendo la distancia, lavándonos las manos y usando el tapabocas de forma correcta. Mensaje de la Alcaldía de Barranquilla y Consultorio Jurídico. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Agéndate afiliado de AMBUC este 25 de septiembre de 2020 a las 2 de la tarde. Rendición de cuentas 2019. Quédate en casa y conéctate a una transmisión en vivo en nuestras plataformas virtuales, Facebook Live, Instagram y Twitter. Desde tu casa podrás conocer el informe de gestión. Ejerce control social y participa y haz parte de nuestra rendición de cuentas. Construyendo historia juntos. AMBUC, 25 años. Oye, dale luz verde al ahorro. Pon al día tus deudas de impuesto vehicular. Aprovecha el 100% de descuento en intereses y sanciones y 20% en el capital de deuda. Aplica solo para vigencias de 2019 y anteriores. Válido hasta el 31 de octubre. Secretaría de Hacienda. Gobernación del Atlántico. Regresamos a Consultorio Jurídico conociendo las implicaciones, las prevenciones, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional a través del INVIMA para protegernos a los colombianos de este peligroso virus que es el COVID. Para ello nos acompaña el doctor Aldana, director general del INVIMA. Doctor Aldana, usted en el segmento anterior nos habló de algo, de una historia de este virus que no conocemos. ¿Por qué no nos ilustra un poco sobre esa historia? Qué bueno que hablemos de historia porque las pandemias y las epidemias no son nuevas en la humanidad. Las pandemias a través de la historia han traído mucha desolación, devastación, muerte, pero también han traído muchas enseñanzas y muchos retos. Retos que han significado avances en lo tecnológico, avances en lo científico, pero sobre todo que han cambiado la medicina y que han cambiado la calidad de vida de las personas. Allá en el siglo XV, por ejemplo, apareció por primera vez la peste negra y en Italia ya se desarrollaron las necesidades de hacer las cuarentenas, los aislamientos. Ellos la llamaban lazaretos. A finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, la fiebre amarilla, el cólera y la viruela también desafiaron a la humanidad. Allí se generaron, por ejemplo, la necesidad de limpiar las ciudades, de hacer una disposición mejor de las excretas y de las basuras. Y algo muy importante, se desarrolló la necesidad del suministro de agua de buena calidad.
Se desafió la medicina, se generaron los tratados, la investigación médica. Cuando apareció la tuberculosis, mire que para nosotros los médicos, la tuberculosis nos trajo devastación, nos trajo muerte. Pero mire que se inventó el fonendoscopio, el estetoscopio que utilizamos los médicos, y ya no tenemos que pegar a la espalda de los pacientes nuestra oreja para auscultar sus pulmones. En Nueva York, la misma tuberculosis generó la necesidad de que las personas que escupían en la calle dejaran de hacerlo. Eso era una costumbre inveterada que ellos tenían. Y dejó a la gente de escupir en la calle porque así se favorecía el contagio. Y ya en el siglo XX, nuevamente apareció la peste negra, apareció la influenza y apareció la poliomielitis. Y mire que se desarrollaron tres cosas muy importantes. Con la primera, la necesidad de las fumigaciones de las ciudades. Con la influenza se impulsó el invento, la aparición de la penicilina, nada más y nada menos. Y con la poliomielitis se utilizó por primera vez una unidad de cuidados intensivos y un ventilador por fuera. Es decir, esto juntos lo vamos a poder superar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. En este momento solamente tenemos una herramienta en nuestras manos, que es el autocuidado y la disciplina social. Y con el agravante de que cada uno de nuestros actos impacta al colectivo. Entonces, tenemos que hacer un llamado sentido, pero claro también a la responsabilidad ciudadana, porque aquí hay un equilibrio, usted que tiene este programa, aquí hay un equilibrio entre lo que es la salud, la vida, pero también el sector productivo y el sostenimiento económico de las naciones, que es un tema muy complejo en lo que yo no soy experto. Precisamente, doctor Aldana, el objetivo del programa es ilustrar a nuestra sociedad para cuidarnos mejor. Y sobre este punto hay algunas drogas que se han circulado a través de las redes sociales como que pueden prevenir este virus, como la ivermectina y otros. ¿Qué podríamos decirle a nuestra sociedad respecto a esas posibles drogas milagrosas que previenen el coronavirus? Un mensaje muy claro. En el mundo hay más de 1.700 ensayos clínicos hoy que están corriendo, alrededor de más de 200 sustancias. Entre esas sustancias está la ivermectina, por supuesto. Pero todas esas sustancias, en los países donde se están utilizando estrictamente, únicamente en el marco de esos ensayos clínicos. No puede una persona hoy ir a una droguería o a cualquier establecimiento para que le vendan libremente o bajo fórmula médica ninguna sustancia para prevenir o curar el COVID. Porque pero ¿lo podría prevenir? O sea, ¿hay algún argumento científico que indique que en algunos casos podría funcionar o definitivamente no es recomendable tomar esas drogas? Eso es lo que está buscando el mundo. El mundo está buscando la bala de plata. Todo el mundo, no Colombia, el mundo está buscando, la comunidad científica internacional está buscando la bala de plata para combatir el COVID. Pero esto solo se puede demostrar únicamente a través, en el marco de los ensayos clínicos, que es el método científico que permite llegar a ese puerto, el puerto donde una sustancia genere seguridad y genere eficacia para tratar una enfermedad. En las redes sociales, en las plataformas electrónicas, manos inescrupulosas publicitan con fines de comercialización sustancias que supuestamente previenen y tratan el COVID. Yo les quiero dar un mensaje con todo respeto, pero con toda claridad a la ciudadanía. No caigan en esas manos, porque eso no está comprobado y no son drogas inocuas, pueden causar daño. Esas drogas pueden tener algunos problemas de seguridad que les pueden causar daños en la salud. Yo reitero, la única herramienta, el único consenso que hay hoy en la comunidad científica internacional para combatir el contagio de esta enfermedad está en nuestras manos, en el lavado de manos frecuentes, en que no salgas de tu casa si no tienes que salir, en que si sales, uses el tapaboca, mantén 2 metros de distancia cuando estés interactuando con otra persona y evita los conglomerados. Doctor Aldana, ¿y la dexametasona tampoco ha arrojado algún elemento válido para poder o prevenirlo o ya contagiada la persona curarlo? La dexametasona es una droga que ya es conocida, no es una droga nueva, y la dexametasona tiene utilidad en el paciente en fase terminal, cuando está en unidades de cuidados intensivos, y en eso también hay un consenso en la comunidad académica. Pero no es para que una persona vaya a una droguería o para que una persona vaya a un establecimiento y compre la dexametasona. La dexametasona es una droga útil en el manejo de la enfermedad, pero no en la prevención de la enfermedad ni en el tratamiento para combatir la enfermedad. Es una droga
una sustancia, un medicamento útil en el manejo en la fase terminal de la enfermedad. Ya volvemos en Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Aldana, vamos a hablar en este segmento de las vacunas. ¿Cuántos experimentos, las de Oxford, las de otros países del mundo, qué podríamos informarle a los televidentes del avance que se han logrado con estas vacunas? ¿Estamos cerca de obtener una vacuna confiable? De manera muy sencilla, para que la opinión pública también nos entienda este tema, porque es un tema muy complejo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista técnico. Aquí hay más de 140 iniciativas en el mundo sobre la vacuna, yo lo decía anteriormente. 9 de ellas ya están en la fase 3. ¿Qué significa la fase 3? La fase 3 es cuando ya se prueba esa vacuna en grandes poblaciones, en miles de seres humanos, para ver si realmente es segura y es eficaz y cómo se comporta utilizándola masivamente. ¿Cuál va a ser la vacuna que salga al mercado? No lo sabemos. ¿Con qué características? Tampoco lo sabemos. Lo decía en el segmento anterior. Hay iniciativas que son netamente privadas, hay otras iniciativas que son público-privadas. Los precios se especula, que algunas hablan de $50, otras hablan de $5, de $10. No se conoce el precio. Lo que sí hay son unos mecanismos multilaterales, que es el mecanismo COVAX, por ejemplo, en el cual está Colombia, al cual está Colombia vinculado. Es un mecanismo que básicamente lo que hace es que muchos países se asocian a través de ese mecanismo que de alguna manera lidera la Organización Mundial de la Salud, mejoran su capacidad de compra y garantizan que de alguna manera la vacuna que salga, los productores garanticen, un acceso a esa vacuna. Obviamente, y en eso también hay un consenso de la comunidad científica internacional y de todas las agencias regulatorias. Va a ser imposible que de manera temprana se pueda vacunar toda la humanidad. Por eso hay que priorizar. Entonces hay poblaciones que en el mundo, no en Colombia solamente, sino en el mundo se han considerado vulnerables. Una de ellas, usted me lo mencionaba, el personal de la salud, los médicos, profesionales afines. Segunda población vulnerable, los mayores de 60 años. Tercera población vulnerable, aquellos que tienen comorbilidades. Cuando uno revisa los números, la estadística del comportamiento de esta enfermedad, claramente los pacientes que tienen más de 60 años y los pacientes que tienen una comorbilidad, por ejemplo, hipertensión arterial y diabetes, por mencionarle dos, son pacientes que tienen una mortalidad mucho más alta. En Europa, y con esto termino, en Europa, en sistemas de salud muy desarrollados como el español, el italiano, vimos fenómenos muy dolorosos desde el punto de vista social. Muy dolorosos desde el punto de vista social, con personas mayores de 60 años que no podían acudir a una unidad de cuidados intensivos. Pero aquí en Colombia, doctor Aldana, ¿ya empezamos a hacer unas pruebas de esas vacunas? Bueno, esa es otra cosa. Entonces, le quiero mencionar dos temas. Termino con el tema de vacuna. Uno es que Colombia es un país que es muy exitoso en su plan ampliado de inmunizaciones. De hecho, ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Nuestro plan de vacunaciones en sarampión, por ejemplo, fue premiado por la organización, por la ONU, el año pasado. Y para contestar la segunda pregunta que me hace, es claro que Colombia también hoy es un país que por su capacidad instalada en clínicas certificadas en buenas prácticas clínicas, en buenas prácticas de investigación, por su capacidad instalada en científicos, en la solvencia académica de sus profesionales de la salud y por una agencia regulatoria como INVIMA, que es ágil en la respuesta, también es un país que es exitoso como destino de esos ensayos clínicos. De hecho, hay ya hoy 9 ensayos clínicos, alrededor de 12 sustancias que buscan recabar información para definir la seguridad y la eficacia de sustancias para prevenir o tratar el COVID. Y ya una empresa farmacéutica se le dio la autorización para que iniciara el proceso de reclutamiento para su estudio en fase 3 de una vacuna contra COVID. Es la empresa Janssen, brazo farmacéutico de la multinacional Johnson & Johnson. Y esperamos nosotros que lleguen otras empresas más.
Doctor Aldana, ¿y el tiempo de respuesta a las personas que se practican la prueba, que se quejan, que tardan meses o semanas, o cuando llegan el resultado, algunos han fallecido o ya se han recuperado? ¿Cuál es la respuesta, la capacidad de respuesta que hemos avanzado nosotros en esas pruebas que se practican los colombianos? Ahí le tengo que pedir humildemente que tenga la generosidad y me exima de esa respuesta porque no es del rango, no es del resorte de mis competencias. Eso es un tema del Instituto Nacional de Salud, pero no solamente del Instituto Nacional de Salud, sino del sistema en general, de las secretarías de salud, de las EPS, de las IPS, del Instituto Nacional de Salud, etcétera, etcétera. Nosotros lo único que hacemos como INVIMA es autorizar el ingreso al país de las pruebas y recoger las que no funcionen, porque hemos hecho muchas labores de inspección, vigilancia y control con base en reporte de reacciones adversas y de malos resultados que hemos recogido del mercado de las pruebas. Doctor Aldana, solo nos resta agradecerle que usted nos haya acompañado en esta reunión. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero era necesario que usted nos informara a la región Caribe lo que estaba haciendo el INVIMA para protegernos a todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Aldana, por aceptar nuestra invitación al consultorio jurídico. A ustedes, muy gentil. Y a ustedes, televidentes, también gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.